De acuerdo a The Economist, el colapso de los imperios comienza una vez que estos optan por cerrar su economía. Así ocurrió con China y con el Imperio Romano. Una vez que esto ocurre, llega la tan temida estanflación, que no es otra cosa que una combinación de recesión económica con inflación. Algo que en la práctica destruye el poder adquisitivo de la clase media y hace que los ricos se vuelvan todavía más ricos. La Reserva Federal ha optado por bajar las tasas de interés en Estados Unidos en medio de una crisis laboral sin precedentes, y de eso hablamos en este video. El sitio web de The Economist titula "Cómo empiezan y acaban realmente las épocas doradas. Las mayores civilizaciones de los últimos 3000 años fueron lo opuesto a MAGA". De acuerdo a The Economist, los grandes imperios entran en declive una vez que estos optan por cerrar sus economías. Entre el 960 y el 1279 de nuestra era, China atravesó por una época de auge económico gracias a la apertura comercial que llevó a cabo la dinastía Song. Para el año 1200, China era el país más rico del mundo y contaba con una flota mercante capaz de conquistar a todo el orbe, incluyendo al continente americano. Sin embargo, con la llegada al poder de la dinastía Ming, la economía de China se cerró y la riqueza de este país se desplomó a la mitad. China quedaría relegada de esta forma durante siglos hasta que optó por reabrir su economía para volver a ocupar el sitio que históricamente siempre ha tenido. Por este motivo, los chinos son hoy en día los mayores defensores del libre comercio. Ellos saben que cuando los países se cierran, condenan a su propia economía. Durante la Edad Media, el comercio en Europa se hundió y con ello el nivel de vida de sus habitantes. Y una vez que cayó la Unión Soviética, el mundo experimentó un auge económico como nunca en su historia. Sin embargo, el modelo de la globalización ha entrado en crisis. Actualmente, Estados Unidos ha puesto la mayor tasa arancelaria de los últimos 90 años. Países como México también han impuesto aranceles a China, presionados por el ocupante de la Casa Blanca. Las sanciones a la Rusia de Putin también han limitado el comercio, etc. Cuando los imperios cierran sus economías, llega la tan temida estanflación. El sitio web del periódico británico The Guardian titula "El mercado laboral estadounidense se ha precipitado al abismo, con solo 22,000 puestos de trabajo añadidos en agosto". Estados Unidos se enfrenta a una crisis laboral como nunca en su historia. La razón es el auge de la inteligencia artificial que hace que las empresas ya no quieran contratar a los recién egresados. Durante agosto pasado apenas se agregaron 22,000 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es lo que ha obligado a la Reserva Federal a tener que recortar las tasas de interés. El sitio web de la agencia Bloomberg titula "La recesión ya está ocurriendo para muchos estadounidenses". La economía de Estados Unidos tiene dos velocidades distintas. Por un lado, el aumento del desempleo juvenil hace pensar que la recesión económica está llegando a cada vez más hogares que se están quedando sin ingresos. Por el otro, al 10% más rico le está yendo bastante bien, y ahora este grupo representa el 50% del gasto total. Son ellos los que evitan que la economía entre en recesión. El creciente subempleo, la inflación persistente y las tasas de interés elevadas están empobreciendo a cada vez más estadounidenses.
Por otro lado, los elevados precios de la vivienda, el auge de la inteligencia artificial y el aumento del precio de las acciones están provocando que los ricos sean todavía más ricos en Estados Unidos. Una economía a dos velocidades distintas complica lo que tiene que hacer la Reserva Federal. El sitio web theconversation.com titula "La Reserva Federal, bajo presión para recortar las tasas de interés, intenta equilibrar el mercado laboral y la inflación, evitando al mismo tiempo la tan temida estanflación". La economía de Estados Unidos ha entrado en algo que podríamos definir como estanflación like. Esto significa que tanto la inflación como el desempleo están aumentando de forma ligera. La Reserva Federal prevé que la inflación continúe subiendo hasta alcanzar el 3%, junto con la tasa de desempleo. Jerome Powell, el poderoso presidente de la Reserva Federal, ha dicho, y cito: "Los riesgos para la inflación están inclinados al alza y los riesgos para el empleo están inclinados a la baja, una situación complicada. Y esto no es otra cosa que estanflación". La razón por la cual la inflación de estos tiempos es tan destructiva es porque los sueldos no están subiendo a la par. Además, la calidad de los empleos está disminuyendo en todo el orbe. Antes, la mayoría de la gente trabajaba en las fábricas y en el sector manufacturero, donde los sueldos eran realmente buenos. Ahora los jóvenes trabajan en su mayoría en el sector de los servicios, donde los sueldos suelen ser menores. La última vez que la economía de Estados Unidos enfrentó la tan temida estanflación fue en la década de los años 70, cuando ocurrió el embargo petrolero de los países árabes. En aquella época, la escasez de gasolina hizo que todo subiera de precio. El tema es que a estas variables hay que agregarle, por un lado, el auge de la inteligencia artificial, que va a destruir miles de empleos, algo que por cierto provoca que el consumo disminuya y que por tanto se frene la inflación. Por otro lado, la guerra comercial lanzada por Donald Trump provoca que la inflación aumente. La duda es que va a tener más peso dentro de la economía de Estados Unidos: la masificación de la inteligencia artificial o los aranceles de Donald Trump. Al bajar las tasas de interés, la Reserva Federal nos está indicando que ellos temen que el auge de la inteligencia artificial destruya miles de empleos y que con esto se frene la inflación. El tema es que frenar la inflación por medio de la destrucción de empleos, lo único que va a terminar es que la mayoría de la gente se empobrezca. El mejor ejemplo es la Argentina de Javier Milei, donde el gobierno logró frenar la inflación, reduciendo el consumo. Además, que por definición, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial harán que la desigualdad económica aumente todavía más. Es decir, que Estados Unidos se encamina a tener una economía bifurcada donde el 80% de su población apenas se va a mantener a flote, mientras que el 20% va a aumentar sus ingresos. De hecho, la razón por la cual la economía de Estados Unidos no está entrando en recesión en estos momentos se debe principalmente a las grandes inversiones que están haciendo las empresas tecnológicas en el sector de la inteligencia artificial. El detalle es que este sector no genera tantos empleos como el manufacturero o el de la construcción. Entonces, no es que solo tengamos una economía bifurcada, sino que tenemos una economía donde por un lado el sector tecnológico está creciendo, pero otros sectores no. El hecho de que tengamos una economía que se mueve a dos velocidades muy distintas es lo que explica la actual polarización política que sacude a Estados Unidos. Pero si ahora vamos a tener una economía donde solo al 20% le va a ir bien y al 80% mal,
ya no vamos a tener una polarización política, sino que vamos a tener un estallido social. Y a esto agréguele que dentro de la economía tan dispareja que tenemos, a los más jóvenes es a los que les está yendo peor. Y cuando los jóvenes sienten que ya no tienen futuro, es cuando las rebeliones estallan. Y si no me cree, simplemente vea el caso de Nepal. Ahora, esto que ocurre en Estados Unidos aplica para gran parte del orbe. Por eso las élites temen que el mundo se dirija a una etapa de grandes rebeliones sociales, como ocurrió en 2019. Se acuerda que en aquel año hubo también una gran inestabilidad política y social. Y para aplacar las rebeliones solo hay dos opciones. Una es la guerra o la otra forma es que nos vuelvan a encerrar de nuevo. En conclusión, la principal señal de que un imperio ha entrado en declive es cuando aparece la estanflación. Una vez que esto ocurre, la mayoría de la gente se empobrece y solo los más ricos aumentan su riqueza. Lo que sigue después es la rebelión de la gente y el colapso de las instituciones. Algo que las élites quieren evitar por todos los medios posibles. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.